Caminos arenosos en mi paso encontré para encontrarme con lo desagradable que por última vez marcaría mi existencia. Encontré a un noble hombre que estaba totalmente malherido. Por fortuna yo pasaba por ese camino, a dirección a mi humilde casa, y decidí ayudarlo. Con poco aliento y quejidos de dolor lo subí a mi caballo para así transportarlo hasta mi casa. Una vez llegando a mi casa, lo acosté en mi recámara para darle un baño caliente, en donde yo procedería a curarle sus heridas. Todo su cuerpo estaba lleno de impactos de bala de distinto calibre. Pensé que no sobreviviría, pero gracias a mi perseverancia se logró mejorar en pocos días. Ya podía verlo con movimientos más fluidos, pero aún seguía débil para poder hacer acciones por su cuenta. Así que, terminando el mes, mi cosecha de maíz ya había madurado para su corte y recolecta, en donde un par de días lo llevaría al pueblo, pero por razones desconocidas, todo lo que había hecho se esfumó. Toda mi lucha por tener de qué comer había desaparecido de la noche a la mañana, pero el hombre que había salvado un par de meses atrás se había recuperado en su totalidad, y cuando pudo hablar me comentó que el que se llevó toda mi cosecha era un bandido que viene a robar todo aquello que de pobre provenga, para anular su progreso y así evitar competencia. Yo furioso le pregunté que quién era ese bandido y que al final lo iba a enfrentar, pero él se negaba a decírmelo. Yo por un lado, sin medir mis acciones, le dije que, si no me decía que quién fue, lo echaría a patadas de mi casa, y por miedo que yo lo echara a la calle, me confesó todo. Aquel hombre que mi cosecha se robó se solía llamar Eddie Coe, y quien en su camino obstaculizara su negocio, haría que esa persona sería sacrificada y luego ser desmembrada en vida en plena plaza del pueblo que él dominaba bajo sus leyes. Yo al escuchar eso, un impacto de pánico me dio así cayendo, sentado a la silla, y fue en ese momento donde él me contó su historia. Me comentó que él era el dueño de las mejores tierras que tenía el pueblo, y hacía florecer un negocio armónico con los pueblerinos de la villa. Pero un día llegó Édico, masacrando y sacrificando a sus amigos que por piedad les exigía entregar, pero si ellos sí se negaban a dárselo serían acribillados, y así fue como medio pueblo se donaba a Édico, dando así cientos de desempleos de los campesinos. Y él, por no encontrarse cerca, se enteró unos días tarde, cuando llegaron a sus tierras en caballos. Le preguntaron al capataz de quién era el dueño de esas hermosas tierras, y así fue como llegaron a él. En la padrera donde se encontraba cuidando el ganado, y le mencionaron que a cuánto tenía toda su hacienda. Y él amablemente le respondió que sus tierras no se vendían, y Eddie Coe lo amenazó: si él no le vendía sus tierras, lo tomaría a la fuerza, y luego que regresaría en tercer día de la nueva semana próxima para hablar de negocios. El día llegó y Eddie Coe tempranamente se presentó junto a él, y él le respondió que no se vendía sus tierras, y haga lo que haga no cambiaría su opinión. Al momento de escuchar eso, Eddie Coe se enfureció y le advirtió que tuviera cuidado donde fuera, que el día que se lo encontrara sería revolcado de sus pertenencias, y se retiró montando en su caballo para perderse en el paisaje del amanecer. Él por temor siguió haciendo sus tareas hasta que llegó la noche, donde vería algo catastrófico en su casa. Toda su familia había sido asesinada por manos de Eddie Coe, y decidió que pagaría la muerte de su familia con su vida. Así que sin una gota de duda agarró su rifle y se dirigió al pueblo en busca de ese bandido. Al llegar, él no se encontraba ahí, sino se encontraba asesinando a un campesino que le debía una cuenta larga de apuestas, y por no pagarle decidió buscarlo.
para así cobrar dicha cuenta. Él se dirigió hacia el llano donde al final él sería emboscado y dejándolo gravemente herido, hasta que por fortuna yo llegué y le salvé la vida, y que durante toda su recuperación decidió enfrentarse una vez más a Eddie Gordo. Yo totalmente asombrado me tocó pensar en toda la mañana cuya historia me había contado, y sin saber qué hacer, a mi puerta llegaron a tocar. Yo fui a la llamada y a medio metro de la puerta el hombre que se estaba hospedando en mi casa se acercó a decirme que quién era el que estaba ahí afuera, el mismísimo Eddie Gordo, que por mis tierras venía. Yo asustado decidí abrir la puerta y enfrente de ella había un hombre cuyo rostro tenía 2 cicatrices de forma de cruz cuya nariz tenía de color roja y me preguntó que si había visto un hombre que hace un mes en el llano cercano huyó por temas judiciales, y yo le contesté que no había visto a nadie, y él se acercó a mí de forma acechadora, que él sabía que estaba ahí adentro, y no le podía mentir, porque si no mi vida acabaría en ese instante. Y una vez más me preguntó, lo había visto, y por miedo de mi vida confesé. Entraron en busca de él, pero él ya no se encontraba en mi casa. Se había marchado junto con mi caballo. Y Eddie Gordo me preguntó a dónde se dirigía, y yo respondí a un mejor futuro. Y Eddie Gordo, a no gustarle mi respuesta, agarró un revólver, lo cargó, lo apuntó a mi dirección para así detonar un tiro, que al final de ese momento, mi vida tomaría sentido.